segunda hora de Primera Página. Mucho se ha dicho sobre Chevron y cuáles son las consecuencias, por supuesto también qué significó para el país esta licencia que obtuvo esta empresa desde el año 2022, junto con otras empresas que también permitieron a los Estados Unidos a través de la OFAC que participaran en el mercado petrolero nacional. Y explícitamente la licencia dice que bueno, Venezuela no va a recibir dinero de Chevron por estas operaciones. Sin embargo, quienes respaldan esta decisión desde el sector político hablan de bueno, más de $1.000 millones que recibió el gobierno venezolano y que nadie sabe en qué se invirtió, y que este es el argumento para respaldar que se impongan se revoquen estas licencias y que bueno, se vaya contra el mercado petrolero. Pero ¿cuál es la realidad? Le preguntaba a Reinaldo Quintero de Petropimi sobre, bueno, realmente qué existe, qué de todo esto es real. El gobierno de Venezuela sí recibió dinero de Chevron, sí hubo un pago, no hubo un pago, y por supuesto cuál es el impacto, porque los economistas no solamente lo centran en lo que el gobierno pudo haber recibido, sino lo que significaba para el ecosistema las operaciones que tienen que ver con estas empresas, tema de mercado cambiario, hablamos por supuesto de todo lo que dinamiza en torno a la industria petrolera en donde están estas operaciones. Sí, mira, la operación petrolera como tal, y sobre todo en nuestro país, por más de ciento y tantos años, 112 años de Sumaque, 102 de la llegada de Chevron y 146 de Petróleo del Táchira, pues Venezuela sustenta gran parte de su economía y su columna vertebral es el petróleo. Entonces pensar de que una operación petrolera no tiene incidencia sobre el resto de la sociedad en el hecho social venezolano, pues es decir como que no estamos en nuestro país. Y si hay un impacto en cuanto a los temas de la economía, en la cadena de valor, en los servicios que se generan alrededor, y si hay ingresos que se producen por efectos de impuestos, IVA y demás, porque quienes prestamos los servicios a la cadena de valor, a Chevron, tenemos que pagar impuestos. Entonces, si esa es la cuenta, pero yo no veo dónde están los 1.500 millones de dólares que dice esta persona que de la oposición que está. Lo que si no, los venezolanos si no sabemos es dónde están los dividendos de Citgo, que se han hecho con todos esos recursos, con todo lo que se manejó en algún momento por un gobierno de no sé qué. Que viene generando ingresos. Que viene generando ingresos y nosotros no sabemos. Aquí en Venezuela sí hay una sensación general de que las cosas estuvieron mejorando, de que tenemos más orden, de que hay ciertas cosas que se estaban manejando, de que hay o hubo un crecimiento que se venía y una recuperación económica, de una diversificación en el área de salud, de alimentos, etcétera. Entonces sí hay una economía que se está regenerando. ¿Qué tanto puede impactar Chevron? Hay algunos economistas que han estimado que esto alimentaba un mercado cambiario. Claro. Y han dado cifras, 4.500, 5.000 millones de dólares al año. El 30% de las divisas que se transan en la mesa. Es algo como eso, y lo han calculado. Especialistas del área, que son los economistas, han dicho que esto es una realidad y lo han medido, lo han dicho. Nosotros nos limitamos, en algún momento yo consideré que el impacto de Chevron era un 3% del crecimiento del estimado del Producto Interno Bruto. Estábamos hablando de crecer 5 o 7%, y ahí estaba algo en cuanto al 3%, porque hice una matemática directa sobre el valor agregado al sector para el Producto Interno Bruto, en cuanto a nosotros como venezolanos, que nos toca hacer, producir más en Venezuela, generar más empleo en Venezuela, dejar las importaciones, aumentar el contenido local y alcanzar la máxima independencia tecnológica y de suministro y de bienes que podamos lograr para darle una estabilidad a la cadena de valor. Yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. Y otra cosa sobre lo que tú me preguntas, o sea, a mí me parece tan extraño y tan, por algo se llama medidas coercitivas unilaterales, tan severo que un país te obligue a que alguien que está operando en otra jurisdicción no pague impuestos. Eso es un delito. Claro. Tú le estás causando un deterioro económico a un nacional tuyo. Trump le puede causar un deterioro económico, un detrimento económico a Chevron,
con no dejarlo trabajar cuando tienen aquí 102 años. Claro. Y además y decirle que no pague impuestos. Imagínate que nosotros los venezolanos tomásemos la decisión de decir, Citgo no va a pagar impuestos en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Yo quisiera que alguien me explique dónde está esa lógica de poner en incumplimiento en una jurisdicción por una medida que tú tomas. Yo no entiendo eso. Claro. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional hablaba en este contexto y hablando de oportunidades, que bueno, que los teléfonos no han dejado de sonar para sustituir a Chevron. ¿Cómo ven los privados la posibilidad que puedan, bueno, entrar en esta nueva realidad? Porque el tema de 2019 es una lección aprendida. Hoy la industria está en unas condiciones distintas, con esta experiencia que significó ya el tema de la imposición de sanciones y la imposibilidad de comercializar petróleo. Hoy hay un sector privado, bueno, que tal vez pudiera abrirse a otros mercados. Mira, las alternativas están planteadas. En algún momento mencionamos de que había más de 73 o 70 y tantas grupos empresariales, inversionistas, que se habían posteado en el Centro Internacional de Inversiones Productivas buscando oportunidades en el área energética venezolana. La vida siempre fluye y no tienes una sola alternativa, la vida no es binaria, no es una cosa o la otra. Lo que sí ocurre es que el petróleo venezolano y la energía es la base de la humanidad, de una civilización que se basa en energía y en información. Y Venezuela es la reserva más grande del planeta y se necesita mezclar. Necesitamos la mezcla para refinar, entre otras cosas, porque hay más cosas que se puede hacer con la energía, no es nada más movilizar carros, claro. Es la base energética. La energía fósil es casi el 80% de la base energética de la raza humana. Claro. Y lo seguirá haciendo por lo menos por los próximos 50 años. Rato. Entonces, nosotros tenemos una base energética grandísima, además sin hablar de tierras raras, sin hablar de torio, de fusión nuclear en frío, etcétera. ¿Cuáles son nuestras alternativas? Primero, no esperar nada sino de nosotros mismos. Como yo mismo lo dije y como se dijo en el decreto del Plan de Independencia Productiva Absoluta, ponernos a hacer en Venezuela el máximo de lo que podamos hacer, porque bastante que se puede hacer con el gas, que por cierto, para efecto de la población de tus seguidores, el gas es petroquímica y la petroquímica es fertilizante, eso es alimento. ¿Quién no necesita fertilizar una tierra? Claro. La energía, el suministro eléctrico, los servicios públicos. Bueno, vamos a dedicarnos a fortalecer todos esos sectores nacionales y vamos a atender a quien quiera venir a negociar con nosotros, por ejemplo, el bloque del BRICS. Es difícil de hacerlo. Cierto, este mes hay una reunión de los BRICS, hay que ver cómo esta nueva realidad, porque esto se enmarca lo hablábamos al principio, en una serie de decisiones del gobierno de los Estados Unidos que no solamente ha tocado a Venezuela, ha tocado a México, ha tocado a otros países que bueno, pueden también ver en los BRICS una oportunidad de refugiarse en un mercado que no vaya a ese tema de los aranceles, que no vaya a ese tema de las imposiciones o una guerra comercial, como algunos ya se plantean lo que viene. Bueno, hay una guerra comercial implícita entre China, Estados Unidos, y algo de hegemonía con Rusia. Que están listos en la guerra en el escenario que sea, sí, dice China. Sí, esto pareciera un juego un poco delicado, ojalá que sea una guerra comercial y no toquemos otras alternativas que no le convienen a la humanidad, porque en el fondo Venezuela no estamos aislados, no podemos estar aislados, y el planeta es como una pradera seca. Cuando tú la prendes en un lado te llega la candela a tus pies. Entonces, yo no sé, la verdad, una persona como Trump, con tanto ego y tan impredecible, cómo llegó a ser presidente, una persona que quebró empresas durante, no sé, 13 veces, es un juego que no termina uno de entender, ¿no? Bien, vamos a revisar algunos mensajes antes de despedir a nuestro invitado, Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Petrolera Venezolana Petropimi. Por acá nos escribe José Franco: buenos días, feliz día para todos. También saludos al invitado. ¿Cuál es el costo de producción y extracción de un barril de petróleo en Venezuela? Así lo podemos contrastar con por ejemplo, Estados Unidos, porque Trump dice que no necesita nuestro petróleo, pero la verdad es que el petróleo, el fracking, el petróleo en Estados Unidos es mucho más costoso que el venezolano, ¿no? Sí, bueno, muy buena pregunta.
el costo de producción son unos 15 a 17 dólares, algo como 7, 8 para subirlo a la superficie y la misma cantidad para desplazarlo a un punto de almacenamiento y tratamiento inicial, dentro de la red que nosotros tenemos diseñada como Venezuela, como PDVSA. Por acá también Gilberto Velázquez nos escribe: buenos días, frente a las medidas de bloqueo del Estado, ha intentado sobrevivir, sin embargo siguen vigentes políticas y formas que se aplican a la economía local y que dependen netamente del gobierno. Persisten los impuestos, la inestabilidad cambiaria, dificultad para establecer empresas o emprendimientos, salarios caídos y deprimidos, burocracia. Estos son temas más internos, por supuesto, que el tema de las sanciones. Por acá también pregunta el doctor Luis Loyo: saludos, pregúntele al invitado cuáles son los países o los capitales que están dispuestos a invertir en el país. Mira, la primera pregunta no hay que dejarla pasar, porque yo siempre he hablado de autosanciones. Hay cosas que tenemos que ajustar, y sí es también cierto que hemos ido dialogando y se han hecho ajustes. Inclusive la ley antibloqueo te permite hacer ajustes y te permite operar de una forma que pudiese que le da de hecho la movilidad a la industria, que pudiese atender estas cosas pendientes que tenemos con la sociedad venezolana, y sí se está caminando. Los países son primordialmente de Asia, sureste asiático y parte de Europa. Pues Europa sigue teniendo una postura donde le interesa el gas venezolano, el crudo venezolano, y que además necesitan la energía. Y ahora con el enfrentamiento con Trump, eso va a ser un juego interesante, porque ese es el bloque económico, en el fondo, es el bloque económico más grande del planeta, no lo es Asia. Por acá nos escribe también Alejandro Terán: excelente posición de Petropyme, es la soberanía comercial, excelente posición. Carlos Antonio Padrón por acá también: buen día, saludos a todos. Pregúntale al entrevistado si cree que el presidente de los Estados Unidos está por los intereses geopolíticos de su país, le va a renovar los permisos a la petrolera. Trump es un perro que ladra pero que no muerde, dice. Bueno, saludos a Alejandro. Yo sí creo que ladra mucho y a veces muerde, y nosotros lo que no te podemos es quedarnos con los brazos cruzados, sino de estar preparados para responder por nuestra independencia y por nuestra igualdad soberana. Por acá Jesús Jaime también: buenos días. El experto petrolero debe saber, Trump no quiere que exista dentro de su gobierno una orden firmada por Biden. Su actitud refleja eliminar y volver a contratar con su gobierno. Ese es el tema. Bueno, algunos han manejado esa idea, que sea la licencia Trump y no la licencia Biden. Pues ojalá sea así. Ojalá sea así. De alguna forma, yo siempre lo digo, 10% petróleo y 90% política. Entonces, ojalá que nos centremos en los temas pragmáticos de suministrar bienes y servicios, de continuar con atender una necesidad global de energía. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted. Reinaldo Quintero con nosotros, el presidente de la Asociación Petrolera Petropyme. Gracias, como siempre, a quienes participan también en las redes sociales, en Telegram, varios mensajes por acá que se nos quedaron sin leer. Héctor González, también Manuel Salinas, gracias como siempre a todos, a Robert Leandro, a William López, gracias por estar con nosotros en nuestro usuario @primerapagina GB. Fernando Jauregui con